Hola, buenos días. Bueno, yo soy la doctora Ana Tetamanti, soy docente de la cátedra de dermatología y hoy vamos a hablar de dermatomiositis. Es la última clase de estas tres clases en que dividimos las colagenopatías. Hablamos de lupus, hablamos de esclerodermia y hoy vamos a hablar de dermatomiositis. Bueno, ahí vamos a compartir pantalla y vamos a definir qué es la dermatomiositis. La dermatomiositis es una enfermedad inflamatoria que puede afectar la piel, el músculo estriado y también algunos órganos internos. Se incluye dentro de las miopatías inflamatorias idiopáticas y se va a caracterizar por la presencia de eritema, edema, ¿sí?, asociadas con la inflamación y la debilidad de los músculos. El paciente con dermatomiositis puede tener las lesiones típicas alrededor de los ojos, que se conocen como eritema heliotropo, dificultad para peinarse, para subir escaleras. Ahora vamos a ir entrando un poquito en la patología. A veces puede comprometer la piel y los músculos, y ahí la conocemos como dermatomiositis, pero en algunos pacientes puede comprometer solo los músculos y se conoce con el nombre de polimiositis. Y más raramente puede comprometer solo la parte cutánea sin la afectación muscular, y en ese caso, que es sumamente infrecuente, se conoce con el nombre de dermatomiositis amiopática. La importancia de la dermatomiositis también es que puede asociarse con tumores, puede ser paraneoplásica. Así que hay que estar muy atentos en pacientes adultos en los que inicia un cuadro de dermatomiositis en forma súbita. Esto es mucho más raro, la paraneoplasia, en las dermatomiositis infantiles, ¿sí? Y dermatomiositis infantiles, hablamos de pacientes menores a 15 años para decir que una dermatomiositis sea infantil. Generalmente afecta más al sexo femenino que al sexo masculino en una proporción de 2:1. La mayoría de los casos que inician en la adultez se producen entre los 40 y los 60 años de edad, y en los niños afecta a ambos sexos por igual, y el inicio de las manifestaciones cutáneas y musculares es a partir de entre los 8 y los 15 años de edad. Y dijimos que hablábamos de dermatomiositis infantil cuando los pacientes eran menores a los 15 años. La causa de la dermatomiositis es desconocida, pero se proponen diferentes teorías o diferentes causas, dentro de las cuales siempre están los factores infecciosos, dentro de ellos los virus, como el Coxsackie, algunos como el Epstein-Barr, algunas bacterias como la Escherichia coli, entre otros. También se ha relacionado con el uso de algunos fármacos, como los hipolipemiantes, la hidroxiurea, la D-penicilamina. Hay factores inmunitarios también que se tienen en cuenta en el desarrollo de la enfermedad, dado que se han encontrado complejos antígeno-anticuerpo y anticuerpos contra el anti-Jo1 y el anti-Mi. Y factores genéticos, siempre hay ciertos HLA que se ven más frecuentemente asociados con la dermatomiositis del adulto y algunos otros con la dermatomiositis infantil. Por eso los factores genéticos también estarían implicados. Como dijimos, la etiopatogenia es desconocida. Dijimos que hay una alteración en la inmunidad humoral con presencia de anticuerpos específicos de miositis, como el anti-PM1 y el anti-Jo1, presencia de inmunocomplejos, complemento depositado en los vasos porque hay compromiso de la vasculatura en la dermatomiositis, y alteración de la inmunidad celular. ¿Cómo clasificamos a estas patologías? Se clasifican en las siguientes formas clínicas. Esta es una clasificación que fue modificada por Hogan y Peter, que la podemos encontrar en todos los libros, y las clasifican en polimiositis, cuando es el compromiso muscular únicamente, dermatomiositis cuando hay compromiso cutáneo y muscular, la dermatomiositis o poliomiositis paraneoplásica cuando se asocia con tumores, que eso se ve más frecuentemente en personas adultas, como dijimos, después de los 40 años de edad es lo más frecuente. Puede empezar las manifestaciones cutáneas encontrarse casi en un 40% antes
de las manifestaciones de la paraneoplasia, por eso es importante poder diagnosticarlas a tiempo o sospecharla ante un paciente que empieza con manifestaciones cutáneas o musculares compatibles con dermatomiositis o polimiositis, descartar que no sea una paraneoplasia. Después la dermatomiositis o polimiositis de la infancia, hay cuadros de superposición, y la dermatomiositis amiopática, que es la dermatomiositis en la cual no hay miositis, o sea, hay solo el compromiso cutáneo, que es sumamente más infrecuente. La dermatomiositis clásica, las manifestaciones cutáneas van a preceder generalmente a las lesiones musculares en semanas o meses. A veces 4 a 8 semanas antes o a veces varios meses antes pueden precederla. El compromiso muscular puede acompañarse también de fiebre, va a tener dolores musculares, mialgias, y el paciente va a tener debilidad de la cintura escapular, de la cintura pelviana, dificultad para subir escaleras, para levantar los brazos, para vestirse, peinarse. Entonces es importante sospechar la dermatomiositis ante estas dificultades que presenta el paciente, sumados al dolor, y los reflejos conservados nos pueden permitir descartar las neuropatías. Acá vemos algunas fotos donde vemos los signos clínicos desde el punto de vista cutáneo que puede tener la enfermedad. Dijimos que va a tener eritema y edema. Una de las zonas más típicas donde hay eritema y edema en la dermatomiositis van a ser los párpados. Si vamos a tener ese edema palpebral, eritemato violáceo, que puede comprometer los párpados, pero puede seguir bajando, digamos, un poco hacia las mejillas, que se conoce con el nombre de edema o eritema de tipo heliotropo, ¿sí? Después hay otro signo, que es el signo de Gotrón, que se ve en las zonas más de roce, como pueden ser los nudillos de los dedos, los codos, las rodillas, los talones, y que cuando son pápulas, eritematosas, violáceas, pero papulares, se conocen con el nombre de pápulas de Gotrón, ¿sí? Que son bastante características y que nos hacen sospechar la patología. Y eritema y telangiectasias periunguales. ¿Sí? El eritema y las telangiectasias periunguales nos tienen que hacer sospechar de la dermatomiositis. Acá vemos otra foto, otra imagen donde vemos las pápulas, ¿sí? De Gotrón ahí en los nudillos, y el eritema en el dorso de la mano. Estos signos a veces se acompañan con un signo en el tronco, que es un eritema, ¿sí? Rojo violáceo, que se coloca en el tronco y a veces en la espalda, y se conoce con el nombre del signo del Schall, ¿sí? Este es el signo del Schall, donde vemos ese eritema, ¿sí? Ese brote en la zona del escote, y vemos que a veces puede seguir hacia el cuello, ¿sí? Esta es una paciente que vio la doctora Burimborde, que me cedió esas fotos, así que bueno, vamos a agradecer. Seguimos entonces con las distintas fotos. Acá vemos que cuando las lesiones son más agudas, vemos el signo del Schall, pero cuando las lesiones se hacen más crónicas, se va produciendo a veces prurito o ardor, el paciente se toca, y la piel se va poniendo más engrosada, más hiperpigmentada, puede tener hiper o hipopigmentaciones, una coloración así más moteada, y eso se conoce con el nombre de poiquilodermia. ¿Sí? Así que el paciente en las formas más crónicas puede tener poiquilodermia, y puede haber depósitos de calcio, ¿sí? En distintas zonas de la piel, que también a veces causa dolor o dificultad para mover algunas articulaciones, y a veces esas calcinosis pueden requerir un tratamiento quirúrgico. Así que acá lo que vemos también son las pápulas de Gotrón en un paciente con una dermatomiositis infantil, y los depósitos de calcio, que a veces lo que uno ve es la piel indurada, y necesita alguna radiografía para ver que esas son concreciones cálcicas, ¿sí? Vamos a entrar un poco a referir qué manifestaciones sistémicas tiene la dermatomiositis. La dermatomiositis puede tener compromiso a nivel digestivo,
con una disfagia alta por la dificultad o la debilidad muscular, dolores abdominales, úlceras, hemorragias. A nivel vascular puede haber fenómeno de Raynaud, livedo reticular, úlceras cutáneas, y a nivel respiratorio disnea y fibrosis pulmonar. Las manifestaciones cardíacas puede haber trastornos de la conducción, insuficiencia cardíaca, y a nivel renal puede haber una insuficiencia renal aguda por mioglobulinemia. Los diagnósticos, los criterios clínicos o los criterios diagnósticos en realidad de la dermatomiositis. Bueno, siempre vamos a tener las manifestaciones cutáneas típicas, ¿sí? Un paciente con el eritema heliotropo, el signo del Schall, telangiectasias periunguales o eritema periungales, pápulas de Gottron, poiquilodermia, calcinosis, son todas las manifestaciones cutáneas que podemos tener en cuenta y no siempre van a estar todas juntas, ¿sí? A veces el paciente puede tener algunas de estas cosas y no necesariamente tener todos los signos, así que hay que estar muy atento. Si eso se asocia con debilidad muscular proximal de músculos importantes como son la cintura escapular, la cintura pélvica, el cuello, tenemos que sospechar la patología. Para el diagnóstico podemos hacer una biopsia de músculo, que lo que nos va a dar es la inflamación muscular, nos va a dar miositis, y siempre se piden las enzimas musculares, que son la CPK y la aldolasa. La CPK y la aldolasa van a estar aumentadas. Y en el electromiograma lo que vamos a ver es una miopatía, ¿sí? Vamos a ver signos de miopatía en el electromiograma. Uno complementa siempre con un examen de laboratorio en el cual se pide un hemograma y en el hemograma podemos ver anemia, leucocitosis, una eritrosedimentación acelerada e hipoalbuminemia. Ya mencionamos que los niveles de CPK, aldolasa, LDH también y signos del hepatograma como son las transaminasas van a estar aumentadas. Y en los pacientes se puede pedir anticuerpos específicos, que son el anti-Jo1, que se asocia más con fibrosis pulmonar, con fenómeno de Raynaud, con síntomas sistémicos, digamos, y la presencia de este anticuerpo es de peor pronóstico, ¿no? Es un signo de mal pronóstico. Los anticuerpos para otras colagenopatías, como son el FAN, el anti-DNA, pueden ser positivos en algunos de estos pacientes, sobre todo porque puede haber también cuadros de superposición. Bueno, vamos a hablar, como dijimos hoy, y mencionamos que es de importancia, descartar siempre que esa dermatomiositis no sea paraneoplásica. Generalmente, para que sea paraneoplástica, lo más frecuente es que sean adultos, ¿sí? Es muy excepcional que haya una dermatomiositis paraneoplástica en la infancia. La frecuencia de que la dermatomiositis sea paraneoplásica puede ir entre un 10 y a un 50% de los casos. Y puede preceder, ser concomitante o posterior a la neoplasia, pero en la mayoría de los casos, casi un 40% puede precederla. Por eso es la importancia de estar atentos. Las neoplasias que más se asocian en los adultos son las de órganos sólidos, ¿sí? Como pueden ser de ovario, de las mamas, ¿sí? Y otras neoplasias como las de pulmón, estómago, ¿sí? Neoplasias gástricas. Y en los niños es más frecuente la asociación con patología oncológica, oncohematológica, digamos, ¿sí? Como los linfomas, la enfermedad de Hodgkin y los timomas. Generalmente el paciente que tiene una dermatomiositis que se desencadena por un tumor va a mejorar cuando ese tumor es tratado, así que mejoran con el tratamiento de las neoplasias. Bueno, los diagnósticos diferenciales de las dermatomiositis van a ser con todo el resto de las colagenopatías, ¿sí? Con lupus, con esclerodermia. La dermatomiositis que tiene compromiso digestivo, por ejemplo, tiene el trastorno de glutorio como tiene la esclerodermia, todas pueden tener Raynaud, entonces es importante hacer el diagnóstico diferencial dentro del grupo de las colagenopatías, los síndromes de superposición, pero también hay que hacer diagnósticos diferenciales con las patologías fotosensibles,
que a veces pueden ser también por colagenopatías, pero también puede ser por algún fármaco, la fotosensibilidad. Así que hay que estudiar todos estos diagnósticos diferenciales si la sospecha clínica existe. El tratamiento de la dermatomiositis. Bueno, generalmente la dermatomiositis, si es en un periodo agudo y tiene mucho dolor, el paciente hay que hacer reposo en cama, terapia física para evitar las contracturas musculares y la osteoporosis, y el tratamiento generalmente es sistémico, ¿sí? Analgésico si hay dolor, pero la piedra angular del tratamiento, por eso está remarcado, son los corticoides en dosis inmunosupresoras. Generalmente se usa la metilprednisona o la meprednisona en dosis de 1 miligramo kilo día. Se hace por un periodo bastante largo porque se trata de no disminuirla muy rápido para evitar el rebrote de la enfermedad. Entonces se deja hasta que las manifestaciones están bien estables y después se va disminuyendo paulatinamente tratando de llegar a una dosis de 15 a 25 miligramos kilo como dosis de mantenimiento y después tratar de sacarlo. Se pueden asociar junto con inmunosupresores como son la zatioprina, ¿sí? Como es el metotrexato. Y para las manifestaciones cutáneas, sobre todo cuando no hay miositis, se puede usar la hidroxicloroquina. Bueno, el tratamiento de las calcinosis es importante porque a veces genera dolor y puede generar contracturas o secuelas, entonces generalmente el tratamiento de la calcinosis es la extirpación quirúrgica de los nódulos cuando están en zonas donde produzcan molestia o cuando están ulcerados. Bueno, creo que este es un pantallazo, esta clase era un poquito más corta, pero hicimos un pantallazo para que tengan un buen repaso de dermatomiositis. Bueno, muchas gracias.